Dicen que el dinero compra todo, pero puede comprar el amor verdadero. ¿Qué pasa cuando un corazón millonario empieza a temer que solo aman sus billetes, no su alma? En la cima del mundo, entre luces doradas y cristales, Khalid observa el horizonte de Dubái con la certeza de que algo dentro de él se ha roto. Su vida parece perfecta, pero en el fondo, una voz le susurra: te amarían si lo perdieras todo. El aire caliente del desierto se cuela por la terraza del penthouse. Desde allí, Khalid Al-Fahim, heredero de un imperio inmobiliario, contempla cómo la ciudad vibra bajo el crepúsculo. Autos de lujo, rascacielos de cristal, promesas vacías. Todo lo tiene, excepto la paz. Dentro, un teléfono vibra sobre la mesa. Es un mensaje anónimo. Tu prometida, Sofía Canela, tiene un secreto. No te ama por lo que eres, sino por lo que representas. El pulso de Khalid se acelera. Su asistente y amigo, Ahmed, entra justo a tiempo para verlo sostener el móvil con una expresión fría. ¿Todo bien, señor?, pregunta con cautela. Khalid no responde de inmediato. Se sirve un whisky, lo observa girar en el vaso. ¿Tú crees en el amor, Ahmed? Creo en lo que uno demuestra, no en lo que dice. La respuesta golpea como un eco. Khalid siente una punzada en el pecho. Hace meses que Sofía llegó a su vida como un soplo fresco, elegante, inteligente, sencilla, al menos eso creyó. Pero desde que los tabloides comenzaron a hablar de su boda, algo cambió. Miradas distintas, silencios incómodos, una sonrisa más contenida. Ahmed lo observa con preocupación. Si sospecha, confróntela. No juegue con fuego. No, dice Khalid lentamente. Quiero saber la verdad sin palabras. Quiero ver su alma desnuda. Esa noche, frente al espejo de su vestidor, Khalid ve por primera vez no al magnate, sino al hombre que duda. Se desabrocha la camisa, deja caer el reloj de oro. Por primera vez no quiere brillar. La ciudad duerme, pero su mente no. Entre el rugido de los coches deportivos y el murmullo del mar, nace una idea peligrosa. Pondrá a prueba el amor de Sofía. No con palabras, sino con apariencia. El amanecer lo encuentra con el rostro cansado y el corazón resuelto. En la pantalla del celular, una cita con un viejo amigo aparece. Farid Maquillaje FX Confidencial. Mientras el sol baña de fuego el Burj Khalifa, Khalid se dice a sí mismo: si el amor es real, resistirá incluso la mentira. Y con eso, en silencio, comienza la transformación que cambiará su vida para siempre. El estudio de Farid olía a látex, pintura y secretos. Era un rincón discreto de Al-Quoz, donde los artistas del cine creaban monstruos y milagros para las producciones internacionales. Khalid, vestido con una simple camiseta gris, se sentó frente al espejo iluminado, mientras Farid, viejo amigo y maquillista de efectos especiales, lo observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Nunca pensé verte aquí. Hermano, dijo Farid, preparando sus pinceles. ¿Qué papel quieres interpretar? Khalid sonrió apenas. El más difícil de todos. El de un hombre sin fortuna. Farid alzó una ceja. ¿Estás seguro? No hay vuelta atrás cuando cambias la manera en que el mundo te ve. Eso es exactamente lo que necesito. Quiero saber quién me ve a mí, no a mi apellido. Durante horas, el artista trabajó en silencio. Capa tras capa de maquillaje, envejeció el rostro perfecto del magnate. Una barba irregular, piel curtida por el sol, cicatrices falsas. Las manos de Khalid, acostumbradas a contratos y copas de vino, ahora parecían las de un obrero. Su reflejo ya no pertenecía a los titulares de revista, sino a las calles olvidadas. Mientras Farid ajustaba los últimos detalles, Khalid ensayaba un acento más grave, una postura encorvada, una mirada que pedía sin humillar. En cada movimiento sentía una extraña mezcla de libertad y vergüenza. ¿Acaso todo su mundo dependía del traje que usaba?
Ahmed, su asistente, llegó con una bolsa de ropa usada que había conseguido en el mercado de Deira. «Aquí tienes, señor. O debería decir», hermano Karim bromeó, pero su voz temblaba. «¿Realmente vas a hacerlo? No hay otra manera», respondió Khalid, sin apartar la vista del espejo. «No quiero pruebas de amor compradas con flores ni joyas. Quiero ver la verdad en sus ojos cuando crea que no tengo nada que ofrecerle». Farid cruzó los brazos. «¿Y si la verdad duele más de lo que puedes soportar?» Khalid lo miró en silencio, entonces al menos sabré que viví con los ojos abiertos. El plan era sencillo, casi cruel. Acercarse a Sofía sin revelar su identidad, fingir ser un hombre en busca de ayuda. Ver cómo reaccionaba sin brillo ni poder de por medio. Si ella lo rechazaba, la respuesta sería clara. Esa noche, mientras Dubái resplandecía bajo un cielo de neón, Khalid se transformó completamente. Los espejos ya no devolvían su reflejo habitual. Era Karim, un hombre del desierto, sin dinero, sin historia. Ahmed lo acompañó hasta un viejo taxi. La encontrará cenando en el restaurante Al Mahara, junto al acuario central. «Está celebrando con sus amigas», dijo, bajando la voz. «Si cambia de opinión, solo dígalo». Khalid negó. «No. La verdad no espera». El taxi arrancó, perdiéndose entre los rascacielos. A través del cristal, Khalid miró las luces pasar como fantasmas. Recordó la primera vez que vio a Sofía, en una galería de arte, admirando una pintura sobre la fragilidad del tiempo. Él, el hombre que lo tenía todo, se enamoró de su sencillez, o al menos, eso creyó. Ahora, mientras el vehículo se detenía frente al restaurante más caro de la ciudad, su corazón golpeaba con fuerza. Las manos le temblaban, pero no de miedo, sino de anticipación. El chofer lo miró por el retrovisor. «Hermano, aquí no dan limosnas», le advirtió. «No vine a pedir», respondió Khalid con voz ronca. «Vine a entender». Bajó del taxi. La brisa nocturna le trajo el perfume del mar mezclado con el sonido de copas y risas. Desde las puertas de cristal podía ver a Sofía riendo entre luces doradas, impecable, hermosa, inalcanzable. Apretó los puños, respiró hondo y dio el primer paso hacia el destino que él mismo había diseñado. El mármol del vestíbulo brillaba como un espejo bajo las luces doradas del restaurante Al Mahara. Khalid, ahora convertido en Karim, avanzó lentamente, con la cabeza gacha y los hombros encorvados. El contraste era brutal. Su ropa desgastada, las sandalias viejas, el rostro manchado de polvo frente a la opulencia de aquel templo del lujo. Cada paso resonaba como una provocación silenciosa. 2 guardias en trajes negros lo interceptaron al instante. «Señor, este no es un lugar para…», uno de ellos dudó, buscando una palabra más amable, para clientes sin reserva. Khalid levantó la mirada. Su voz salió grave, casi rota. «Solo quiero hablar con alguien, una mujer». «Sofía Canela». «Está ahí dentro». Los guardias se miraron, indecisos. Antes de que pudieran responder, una carcajada cristalina cruzó el aire. Sofía. Estaba sentada con 3 amigas junto a la fuente interior, su vestido esmeralda brillando bajo el reflejo de los peces que nadaban tras el vidrio del acuario gigante. Khalid se acercó unos pasos más. «Por favor», murmuró, mirando hacia ella. «Solo un minuto». Las mujeres lo notaron. Una de las amigas de Sofía lo señaló con fastidio. «Dios mío, dejen entrar a ese hombre», dijo entre risas. «Parece que se ha perdido». Sofía giró la cabeza. Por un segundo su mirada se cruzó con la de él, y aunque el maquillaje, la barba y la ropa lo disfrazaban, algo en los ojos de Khalid la hizo fruncir el ceño, como si un recuerdo quisiera emerger. Él aprovechó ese instante. «Señorita», dijo en tono humilde, «¿podría darme un pedazo de pan? No he comido en 2 días». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Una de las amigas de Sofía se rió nerviosa. «Por favor, que se lo lleven. Huele a calle».
Sofía se recompuso, intentando mantener la compostura. No puede venir aquí a molestar a la gente. Váyase, por favor, dijo con tono firme, pero sin mirarlo directamente. El corazón de Khalid se apretó. No era el desprecio lo que dolía, sino la distancia, la frialdad exacta que un día había jurado no ver en ella. Solo un pedazo de pan, repitió él. No le quitaré más tiempo. Sofía respiró hondo, incómoda ante las miradas curiosas del resto del salón. Ahmed ordenó a un camarero: dale algo y que se vaya. El camarero le tendió unas monedas y un trozo de pan envuelto en servilleta. Khalid lo aceptó con manos temblorosas. Pero en lugar de marcharse, levantó lentamente la cabeza. Gracias, murmuró. No imaginé que la mujer que iba a casarse conmigo algún día me vería como basura. El murmullo general estalló. Las risas se apagaron. Sofía palideció. ¿Qué estás diciendo?, susurró, sin entender. Y entonces ocurrió. Khalid, con calma absoluta, llevó una mano a su rostro y comenzó a retirar la barba falsa, luego las prótesis del cuello, las manchas del maquillaje. Cada capa que caía dejaba al descubierto al verdadero hombre debajo. El silencio se volvió insoportable. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las copas tintinearon, los comensales contenían la respiración. Khalid la observó, con el dolor desnudo en la voz. Hoy solo quería saber si amarías al hombre o al apellido Al-Fahim. Sofía se puso de pie de golpe. «No puedes hacerme esto aquí, delante de todos», gritó, la voz temblorosa. «No te hice nada», respondió él. «Tranquilo, solo te mostré un espejo». Y sin más, se giró. Dejó el trozo de pan sobre la mesa y caminó hacia la salida, mientras los flashes de los teléfonos iluminaban el camino. En cuestión de minutos, el escándalo ya estaba en las redes sociales. Millonario desenmascara a su prometida en restaurante de lujo. Fuera, la brisa nocturna de Dubái era fría. Khalid subió la capucha de su sudadera y se perdió entre el ruido lejano de los coches. En el reflejo de una vitrina, vio por última vez al hombre que había sido y al que estaba empezando a ser. Las puertas de cristal se cerraron detrás de Khalid, amortiguando el bullicio del restaurante. Afuera, el aire del desierto se mezclaba con el olor a mar y a asfalto caliente. Caminó sin rumbo por la corniche de Dubái, sintiendo cómo cada paso lo alejaba no solo del lugar, sino de la vida que había construido. Dentro de él, algo se había quebrado con un sonido silencioso, como un cristal fino bajo presión. Mientras tanto, en el interior del Al-Mahara, el caos seguía. Sofía, aún temblando, permanecía de pie. Las cámaras de los comensales la rodeaban. Los murmullos eran cuchillos. «No es lo que parece», susurró, sin saber a quién se lo decía. Pero ya era tarde. Las redes ardían. En cuestión de minutos, su rostro, su nombre y su humillación se habían convertido en tendencia. Horas más tarde, de regreso en su apartamento, Sofía revisaba los titulares con las manos temblorosas. El magnate Khalid Al-Fahim expone la verdad. Su prometida no lo reconoció disfrazado de pobre. Amor o interés. La historia del $1.000.000 que rompió una boda. Las luces de la ciudad parecían burlarse desde las ventanas. Su amiga Elena intentó consolarla. «Sofía, tienes que decir algo, dar una entrevista, contar tu versión». «¿Qué versión, Elena?», respondió ella, mirando su reflejo en el espejo. «Ni siquiera sé quién era él esta noche». Mientras tanto, en el ático de Khalid, el silencio era espeso. Se había quitado el disfraz, pero no la culpa. Ahmed entró sin pedir permiso, el rostro tenso. «Ya lo sabe todo el mundo», dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. ¿Era necesario hacerlo así? Khalid se sirvió un vaso de agua. Sus manos aún temblaban. «No», susurró. Pero era la única forma de ver la verdad. «¿Y qué viste?», preguntó Ahmed cruzándose de brazos.
Vi el miedo en sus ojos. No el de perderme, sino el de perder lo que represento. Ahmed lo miró con compasión. Tal vez ella no te reconoció porque no te esperaba así. Nadie espera una prueba así de cruel. Khalid no respondió. Caminó hasta el ventanal y contempló la ciudad iluminada. Desde allí, podía ver el Burj Khalifa brillando como una lanza en el cielo. Todo ese poder, toda esa riqueza, y aún así, se sentía más vacío que nunca. Al amanecer, la noticia llegó a los canales internacionales. Programas de televisión analizaban la lección moral del millonario. Influencers elogiaban su valentía, pero él no sentía orgullo. Solo un cansancio profundo. Yasmín, su jefa de comunicación, lo llamó al despacho. Khalid, esto está fuera de control, dijo mientras encendía la pantalla. Si no reaccionas, los medios te convertirán en un villano o en un santo, según quien pague más. No quiero ser ninguno de los dos. Entonces controla la narrativa, convoca una rueda de prensa, muestra humanidad. Khalid la miró en silencio, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero no para justificarme. Quiero usar esto para algo más grande. Horas después, frente a decenas de cámaras, apareció vestido con un traje gris sobrio. Su voz, firme pero cargada de cansancio, resonó en toda la sala. No hice lo que hice por venganza, dijo. Lo hice por miedo. Miedo a no ser amado por quien soy, sino por lo que poseo. Y en ese miedo, también me equivoqué. Nadie debería tener que pasar una prueba para demostrar su amor. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. A partir de hoy, continuó, cancelaré mi boda y donaré la mitad del presupuesto a un proyecto que ayude a las personas sin hogar en Dubái. Si he aprendido algo, es que la dignidad no depende del dinero, sino de cómo miramos a los demás. La sala estalló en aplausos. Las cámaras lo siguieron cuando salió. Pero entre los flashes y los micrófonos, una figura lo observaba desde el fondo. Una mujer con gafas oscuras, el rostro parcialmente cubierto por un velo. Era Sofía. Su respiración era agitada. Su mirada, imposible de descifrar. Lo escuchó hasta el final, sin acercarse, sin interrumpir. Y cuando Khalid abandonó el lugar, ella se quedó allí, con una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Fuera, el sol ascendía sobre la ciudad dorada. Pero para ambos, esa mañana marcaba el inicio de algo más oscuro. El silencio después del amor. Durante los días siguientes, Dubái entera se convirtió en un teatro de juicios silenciosos. En los cafés, en las oficinas, incluso en los taxis, todos hablaban de la misma historia. El millonario que probó el amor y terminó probándose a sí mismo. Los noticieros repetían la escena viral, mientras los expertos debatían sobre ética, amor y poder. Algunos lo llamaban genio emocional, otros cruel manipulador. Khalid, sentado frente al ventanal de su ático, apagó la televisión. No soportaba escuchar su propio nombre convertido en espectáculo. Ahmed, siempre prudente, dejó una carpeta sobre la mesa. Aquí tienes los informes de imagen pública. Las encuestas están divididas. Eres el hombre más admirado y más odiado del país. Eso significa que, por fin, soy humano, respondió Khalid con una media sonrisa amarga. La puerta se abrió y apareció Yasmín. Impecable, como siempre. Su tono no admitía réplica. Tenemos que aprovechar este momento, Khalid. El mundo te está mirando. Puedes quedarte como el símbolo del orgullo masculino o transformarte en algo más. ¿Más? ¿Después de destruir lo que amaba? Precisamente. Tienes la oportunidad de reconstruir algo real. Yasmín le mostró una propuesta en la tableta. Un plan de relaciones públicas que giraba alrededor de la idea de redención y propósito. Convoca una rueda de prensa, habla desde el corazón y anuncia algo que trascienda el escándalo. La gente ama las segundas oportunidades. Khalid guardó silencio unos segundos.
Luego tomó la tableta y la apagó. No quiero limpiar mi imagen, quiero limpiar mi conciencia. Entonces hazlo, replicó Yasmín. Pero deja que el mundo vea esa parte también. 3 días después, el salón principal del Hotel Atlantis estaba repleto. Cámaras, periodistas, flashes. El ambiente olía a expectativa y morbo. Khalid apareció sin escolta, con un traje sencillo, sin joyas, sin artificios. Se detuvo frente al micrófono y respiró hondo. He cometido errores, empezó. Quise probar el amor y terminé probando mis propias inseguridades. No soy una víctima, ni un héroe. Solo soy un hombre que aprendió que la verdad no se impone, se gana. Las luces de las cámaras parpadearon, los murmullos se apagaron. Por eso, anuncio hoy la creación de la Fundación Nuevos Comienzos, dedicada a ofrecer vivienda, capacitación y empleo a las personas sin hogar. Donaré la mitad del presupuesto de mi boda cancelada y duplicaré esa cantidad con mis propios recursos. Un aplauso espontáneo recorrió la sala. Khalid levantó la vista, con una calma que hacía tiempo no sentía. El dinero puede construir torres, pero también puede reconstruir vidas, y yo elijo lo segundo. Entre los periodistas, una figura solitaria en la última fila bajó discretamente la cámara con la que fingía grabar. Sus manos temblaban. Era Sofía, oculta tras un pañuelo de seda y unas gafas oscuras. Había venido no para enfrentarlo, sino para entender. Las palabras de Khalid la golpearon con la fuerza de lo no dicho. Recordó la mirada de él aquella noche. No había odio, solo decepción. Y sin embargo, verlo allí, hablando con humildad, la hizo dudar. ¿Y si ella también se había equivocado? Al terminar la conferencia, Khalid bajó del escenario. Ahmed lo esperaba con una sonrisa discreta. Has hecho lo correcto. La gente está reaccionando bien. No lo hice por la gente, Ahmed respondió Khalid. Lo hice porque necesitaba volver a creer en algo. Mientras se dirigía a la salida, un empleado del hotel se le acercó con un sobre en la mano. Esto es para usted, señor. Lo dejó una dama hace unos minutos. Khalid abrió el sobre. Dentro, encontró un colgante de media luna y una nota escrita con caligrafía elegante. No todo lo que parece desprecio lo es. A veces el dolor también tiene miedo de mostrarse. Khalid se quedó inmóvil, el colgante brillando bajo la luz del vestíbulo. Su corazón, que creía endurecido, volvió a latir con una mezcla de sorpresa y nostalgia. ¿Quién la dejó?, preguntó, pero el empleado ya se había alejado. Guardó el colgante en su bolsillo y salió del hotel. El sol del atardecer pintaba la ciudad de tonos dorados. Caminó sin rumbo por el malecón, con la nota aún fresca en la memoria. No sabía si era un adiós o una segunda oportunidad. Solo sabía que la historia entre ellos no había terminado. Y mientras los titulares del mundo lo coronaban como el millonario arrepentido, él entendía algo por primera vez. La redención no se obtiene frente a las cámaras, sino en silencio, cuando se decide mirar hacia adentro. Esa noche, la ciudad dormía bajo un cielo de cobre. En el ático, Khalid sostenía el colgante entre los dedos como si fuera una reliquia. La media luna de plata reflejaba un brillo frío, idéntico al que recordaba del cuello de Sofía cuando la vio por primera vez. Era un símbolo pequeño, pero ahora pesaba como una confesión. Sobre la mesa, la nota permanecía abierta. Cada palabra parecía escrita con una mezcla de tristeza y ternura. No todo lo que parece desprecio lo es. A veces el dolor también tiene miedo de mostrarse. Khalid apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos. ¿Y si me equivoqué?, pensó. Había estado tan convencido de su verdad que nunca consideró que ella también pudiera tener razones. Tal vez lo rechazó no por arrogancia, sino por miedo, o por el desconcierto de verlo convertido en otro. El timbre del teléfono interrumpió su pensamiento. Era Rashid, su amigo de infancia y antiguo socio en la empresa familiar. «Hermano, ¿podemos hablar?». Su voz sonaba grave. «Hay cosas que no encajan». Khalid lo invitó al ático. Minutos después,
Rashid llegó con su habitual elegancia discreta. Llevaba un maletín y una expresión preocupada. He investigado un poco, Khalid, sobre Sofía y sobre la persona que te envió ese mensaje anónimo aquella noche. Khalid se tensó. ¿Qué descubriste? Rashid dejó caer sobre la mesa varios documentos y fotos. El número que te mandó aquel mensaje pertenece a una empresa de relaciones públicas, la misma que asesora a... ¿Adivina quién? ¿A Sofía? Preguntó, incrédulo. Rashid negó. No. A tus competidores directos. La familia Al-Rashman. Los que querían tu proyecto de Palm Crown. Khalid frunció el ceño. ¿Insinúas que todo fue una manipulación? No lo insinúo, lo sé. Alguien quiso hacerte dudar de ella. Y tú caíste en la trampa. El silencio se volvió pesado. Las palabras golpeaban como martillos en su mente. ¿Y si había arruinado el amor de su vida por culpa de un mensaje falso? Rashid continuó con voz baja. Sofía no era la cazafortunas que imaginaste. De hecho, rechazó varios contratos millonarios cuando trabajaba en la agencia de modas Al-Nur. Y según mis fuentes, planeaba donar parte del dinero de la boda a una fundación de niños con cáncer. Khalid lo miró en shock. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no lo sabía, respondió Rashid. Y porque tú estabas decidido a creer solo en tu miedo. Khalid se levantó, caminando de un lado a otro. El colgante colgaba aún de su mano. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se enmienda algo así? Con la verdad, dijo Rashid. Pero primero debes averiguar si ella está dispuesta a escucharla. Ahmed apareció en la puerta, interrumpiendo la conversación. Perdón, señor, pero hay algo más. El chofer del hotel dice que vio a una mujer que coincidía con la descripción de Sofía viajando al aeropuerto. Vuelo a Roma. Roma. El nombre cayó sobre Khalid como un presagio. ¿Sabes a dónde exactamente? A la costa amalfitana, creo. Un pequeño pueblo llamado Positano. Rashid asintió. Positano, tiene ese sentido. Sofía tiene una amiga italiana, Alessandra Bianchi. Trabajaron juntas en una campaña de moda hace años. Khalid guardó silencio, mirando el horizonte nocturno de Dubái. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio como un enjambre de luciérnagas. Pero su mente estaba en otro continente. Si el destino me da una segunda oportunidad, dijo finalmente, no la usaré para probar a nadie. Solo para pedir perdón. Ahmed lo observó con respeto. ¿Va a ir tras ella? Khalid sonrió con melancolía. No. Esta vez no iré como millonario ni como mendigo. Iré como un hombre que entiende lo que perdió. Rashid le puso una mano en el hombro. Entonces ve, hermano, pero ve con el corazón, no con la culpa. Esa misma noche, mientras la ciudad se apagaba lentamente, Khalid hizo una reserva a nombre de Karim Hassan. No en un jet privado, sino en un vuelo comercial rumbo a Roma. En su maleta solo guardó lo esencial: una camisa blanca, una foto antigua de Sofía y el colgante de media luna. Antes de apagar las luces, miró por última vez su ático vacío y murmuró: a veces, para encontrar la verdad, hay que perderlo todo. El vuelo hacia Roma fue largo. Pero no por la distancia, sino por el peso del silencio. Khalid observaba el amanecer desde la ventanilla, viendo cómo el cielo se abría paso entre tonos dorados y violeta. Cada nube le recordaba una duda, cada rayo de sol una culpa. Había pasado de ser el hombre más admirado de Dubái al que se enfrentaba con su propia conciencia. Cuando aterrizó en Fiumicino, el aire frío del Mediterráneo le pareció otro mundo. Sin guardaespaldas, sin prensa, sin lujos. Solo un hombre más entre la multitud. Su maleta era liviana, pero su corazón pesaba toneladas. Rashid le había enviado un mensaje breve. Confirmado. Sofía se hospeda en Villa Luna, Positano. Alessandra Bianchi la protege. No hagas nada impulsivo. Solo escucha.
Khalid alquiló un pequeño coche y condujo por la carretera costera. El mar, al fondo, se agitaba con furia, rompiendo contra las rocas. Las montañas parecían vigilarlo desde arriba, testigos mudos de su arrepentimiento. En una parada junto al acantilado se detuvo a mirar el paisaje. Allí, el viento olía a sal y a limoneros. Sacó el colgante de media luna del bolsillo y lo apretó con fuerza. ¿Qué habría pasado si simplemente le hubiera creído?, se preguntó en voz baja. ¿Por qué tememos tanto a ser amados sin controlarlo todo? Su mente se llenó de recuerdos. La primera vez que Sofía lo desafió en una conversación, cuando le dijo que el poder solo sirve si se usa con compasión. En ese momento, él se había reído con orgullo. Ahora entendía el peso real de aquellas palabras. Al llegar a Positano, el pueblo parecía una postal detenida en el tiempo. Calles estrechas, balcones cubiertos de bugambillas, el murmullo lejano de los barcos. Preguntó discretamente por Villaluna, fingiendo ser un viejo amigo. La gente del lugar, amable, le dio indicaciones. Pero al llegar, no se atrevió a tocar el timbre. En lugar de eso, se sentó en una banca frente al mar. Sacó su libreta y comenzó a escribir una carta. No de justificación, sino de confesión. Sofía, esta vez no busco tu perdón ni tu amor. Solo quiero que sepas que fui cobarde. No confié en ti porque no confiaba en mí. Pensé que el dinero me protegía, pero solo me aisló. Si alguna vez te hice sentir menos, fue porque no supe verme sin mis muros. Ahora los he derribado, y en las ruinas solo queda un hombre que aprendió a mirar. Doblando cuidadosamente la carta, la guardó junto al colgante. No sabía si la entregaría, pero escribirla ya era un alivio. De pronto, una voz femenina rompió su meditación. «Disculpe, ¿es usted el señor Karim?», preguntó una mujer rubia, elegante, con un aire italiano inconfundible. Khalid levantó la vista. «Depende. ¿Quién pregunta?» «Me llamo Alessandra Bianchi. Soy amiga de Sofía». El corazón de Khalid se detuvo un instante. Alessandra lo observaba con serenidad, como si ya supiera quién era en realidad. «Ella me habló de usted», dijo la mujer, sentándose a su lado. No con odio, con tristeza. Dijo que su error fue confiar en alguien que tenía miedo de ser amado. Khalid bajó la mirada, avergonzado. «Lo merezco. Tal vez». «Pero también dijo algo más», continuó Alessandra. «No puedo odiarlo porque, aunque me hirió, me mostró la verdad sobre mí misma. Ahora sé que el amor que doy no depende de lo que recibo». Khalid cerró los ojos. Aquella frase era como una caricia que dolía. «¿Dónde está?», preguntó finalmente. «En Amalfi, con su familia», respondió ella. «Necesita tiempo. No la sigas. Si la amas, deja que el silencio hable por ti». Khalid asintió lentamente. El impulso de correr hacia ella se desvaneció. Había pasado meses actuando, buscando controlar cada escena. Por primera vez, entendía que el amor real no se demuestra con pruebas, sino con presencia y paciencia. Antes de marcharse, Alessandra le entregó una pequeña caja. «Me pidió que te diera esto cuando estuvieras listo para escuchar». Dentro había una nota breve y un pétalo seco de gardenia. La letra era de Sofía. «No necesito que me pruebes tu amor, solo que lo vivas con verdad». Khalid sonrió con tristeza. El viento del mar golpeaba su rostro, pero dentro de él comenzaba a nacer algo nuevo. La serenidad. Esa noche, mientras las luces de Positano se reflejaban sobre el agua, decidió quedarse unos días más. No para esperarla, sino para entenderse. Por primera vez, el millonario que lo tenía todo descubría la riqueza de estar solo y en paz. El amanecer en Positano tenía un tono distinto. No era el brillo metálico del desierto ni el resplandor artificial de Dubái. Era una luz cálida, honesta, que se filtraba entre los balcones y despertaba a la gente con el canto de las gaviotas. Khalid, sentado frente al mar, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz silenciosa.
Habían pasado 3 días desde su llegada. 3 días sin teléfonos, sin titulares, sin el peso del apellido Al-Fahim. Solo él, el sonido de las olas, y un cuaderno donde cada noche escribía una línea. No busques respuestas en el ruido. La verdad vive en el silencio. Sin embargo, su mente seguía regresando a Sofía, a su voz, a la nota, al colgante de media luna que guardaba junto a su pecho. Era como si una parte invisible del alma lo conectara con ella más allá de la distancia. Esa mañana, mientras tomaba café en una terraza, Rashid lo llamó desde Dubái. «Hermano, las cosas allá están cambiando. Tu fundación ha despertado interés internacional. Hay donaciones, prensa, hasta políticos que quieren reunirse contigo». «No me interesa la política», dijo Khalid con tono sereno. «Ahora solo me interesa hacer lo correcto». Rashid suspiró. «Sabía que dirías eso, pero escucha, hay algo más». Ahmed habló con un contacto de la embajada. Sofía planea volver pronto a los Emiratos. ¿A Dubái?, preguntó Khalid, conteniendo el aliento. No exactamente. Pasará por Roma para cerrar un contrato con una ONG europea. Luego decidirá si regresa. No lo estropees, Khalid. No la persigas. Khalid asintió, aunque Rashid no podía verlo. No la perseguiré, dijo con voz baja, pero tampoco huiré de lo que siento. Colgó y se quedó mirando el horizonte. Sabía que no podía forzar el destino, pero tampoco podía seguir escondido. Decidió escribir una segunda carta. Esta vez, no para disculparse, sino para agradecer. Sofía, gracias por haberme enseñado que el amor no se mide con promesas, sino con coherencia. No sé si merezco otra oportunidad, pero prometo que mis actos hablarán más que mis palabras. No me verás llegar, pero estaré construyendo algo que refleje lo que tú siempre creíste, que el amor y la compasión son la misma moneda. La colocó en un sobre junto con la primera carta y el pétalo de gardenia que Alessandra le había dado. En el exterior escribió solo 3 palabras: para Sofía Canela. Luego, se dirigió al pequeño puerto donde los pescadores preparaban sus barcos. Buscó a un joven mensajero que transportaba paquetes hacia Amalfi. ¿Puedes entregar esto en Villa Amalfi, a nombre de Sofía Canela?, preguntó Khalid. El chico sonrió. Por supuesto, señor. Lo haré en persona. Khalid lo vio alejarse entre los callejones floridos, llevando en sus manos algo más que una carta. Una posibilidad. Esa tarde, en Dubái, el equipo de la Fundación Nuevos Comienzos trabajaba sin descanso. Ahmed lo mantenía informado a la distancia. El centro piloto ya está casi listo. Faltan los permisos, pero los voluntarios están motivados. Incluso algunos ex empleados de tu empresa quieren participar. Perfecto, dijo Khalid. Diles que no quiero que mi nombre aparezca en el proyecto. La fundación debe tener alma propia. Mientras escuchaba el reporte, una idea empezó a tomar forma en su mente. Convertir la fundación en algo más que caridad, en una red que ofreciera trabajo y dignidad a quienes habían sido invisibles, los mismos a los que él había mirado con indiferencia. Durante los días siguientes, diseñó en su libreta los primeros esquemas de lo que llamó Proyecto Amanecer, un modelo sostenible en el que las personas sin hogar producirían mobiliario reciclado, con talleres en cada emirato, dirigidos por artesanos locales. No era solo una idea, era su redención convertida en estructura. Al anochecer, mientras la brisa marina rozaba su rostro, recibió una llamada inesperada. ¿Khalid Al-Fahim? Una voz femenina, firme pero suave. Él reconoció de inmediato el acento. ¿Sofía? No respondió la voz. Soy Mariam, la madre del mensajero que entregó tu carta. Khalid se quedó en silencio. Mi hijo me contó lo que hiciste. No sé quién eres en verdad, pero esa carta hizo llorar a la joven que la recibió. Dijo que las palabras olían a perdón. Khalid sonrió levemente. Entonces ya valió la pena enviarla.
Dijo algo más, añadió la mujer, que tal vez el destino no los separó, solo les dio espacio para entender lo que era real. Las palabras resonaron en su mente durante toda la noche. Frente a la ventana, con el colgante de media luna en la mano, comprendió que el viaje no era solo para reencontrarse con Sofía, sino para reconciliarse con el hombre que había dejado atrás. Y en el fondo, aunque no lo sabía aún, aquella llamada sería el primer paso hacia el reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El tiempo en Positano comenzó a fluir de otra manera. Los días ya no estaban marcados por reuniones ni por horarios, sino por el sonido de las campanas al amanecer y el olor del pan recién horneado. Khalid se levantaba temprano, caminaba hasta el puerto y luego subía al mirador donde escribía y observaba el mar. Aquella rutina sencilla, casi monástica, fue curando las heridas que el orgullo había dejado en su alma. Un mediodía, mientras tomaba café frente a la plaza, el joven mensajero se le acercó con una sonrisa tímida. «Señor Karim, la señorita Sofía recibió su carta». Khalid levantó la vista, el corazón acelerado. «¿Te dijo algo?» El joven dudó. «Solo una frase. Necesito tiempo, pero la puerta no está cerrada». Khalid apoyó el vaso sobre la mesa. Aquellas palabras, tan simples, lo conmovieron más que cualquier declaración de amor. No había promesa, pero sí esperanza, y por primera vez, comprendió que amar no era poseer, sino esperar sin exigir. Decidió quedarse un tiempo más en Italia, pero sin perder de vista el propósito que había nacido en su interior. En su cuaderno comenzó a esbozar los planes de expansión de la Fundación Nuevos Comienzos, ahora rebautizada simbólicamente como Proyecto Amanecer. «El amanecer no es una hora», escribió, «sino una elección. Cada persona merece la oportunidad de volver a empezar». Con la ayuda remota de Ahmed y Yasmín, Khalid coordinó desde la distancia el lanzamiento del primer centro comunitario en Dubái. No se mostró en público, no dio entrevistas. Su nombre solo aparecía en documentos administrativos, pero su espíritu estaba en cada detalle. Desde los techos decorados con madera reciclada hasta las cocinas que ofrecían pan gratis a quienes no podían pagar. Los antiguos tabloides que antes lo llamaban el millonario cruel comenzaron a hablar de el filántropo invisible, pero él no buscaba redención mediática. Su recompensa era otra, ver que su caída había sembrado algo útil. Una tarde, recibió una llamada inesperada de Rashid. «Hermano, los resultados son impresionantes», dijo, exultante. «El proyecto Amanecer está atrayendo voluntarios de todas partes. Algunos de tus socios antiguos quieren invertir». «No quiero inversores», respondió Khalid con serenidad. «Quiero compromiso. El dinero compra estructuras, no almas». Rashid rió. «Hablas como un poeta. ¿Quién te ha cambiado tanto?». «Una mujer», respondió Khalid, sin dudar. «Pero no porque me amara, sino porque me enseñó a hacerlo bien». El silencio al otro lado de la línea fue de respeto. Rashid comprendió que su amigo ya no era el hombre que había probado a una mujer, sino alguien que se probaba a sí mismo cada día. Pasaron semanas. Khalid se integró en la vida local. Ayudaba a los pescadores. Colaboraba con una pequeña escuela y, por las noches, enseñaba inglés a los niños del pueblo. Nadie lo reconocía como magnate. Para ellos, solo era Karim, el hombre tranquilo que escribía en la colina. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños, uno de ellos le mostró una noticia en su tableta. Sofía Canela, nueva embajadora de la ONG Internacional Alianza Esperanza, anuncia su visita a Dubái. Khalid sintió un vuelco en el corazón. La fotografía mostraba a Sofía en una conferencia en Roma, vestida con un traje blanco, el rostro sereno, pero con una luz diferente en los ojos, la misma que él había aprendido a reconocer en el espejo. Esa noche no pudo dormir. Caminó hasta el muelle y se quedó mirando el reflejo de la luna en el agua. «Vuelve a Dubái», susurró para sí mismo. Tal vez el círculo,
aún no se ha cerrado. Al día siguiente, tomó la decisión. No para recuperarla, sino para cerrar su historia con verdad. Reservó un vuelo de regreso y escribió una última línea en su cuaderno antes de partir. Esperar no es renunciar, es confiar en que el amor llegará cuando ambos estén listos para reconocerlo. Semanas después, en Dubái, el proyecto Amanecer celebraba su inauguración oficial. Cientos de personas asistieron. Familias, voluntarios, empresarios. Khalid, vestido sin lujos, saludaba con humildad a los asistentes. En su pecho, oculto bajo la camisa, llevaba aún el colgante de media luna. Durante el discurso, su voz resonó con calma. He aprendido que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. No hay éxito si otros siguen cayendo. El propósito de esta fundación no es solo dar comida, sino devolver esperanza. El público aplaudió, pero entre los rostros, Khalid creyó ver fugazmente una silueta femenina al fondo del salón. Cabello oscuro, postura elegante, mirada fija en él. El corazón se le detuvo un instante, pero cuando parpadeó, ya no estaba. Quizás había sido solo una ilusión. O tal vez, una promesa silenciosa de que la historia aún no había terminado. El aire de Dubái olía distinto cuando Khalid regresó. Ya no era la ciudad que lo asfixiaba con su perfección, sino un lugar que respiraba a través de su fundación. El proyecto Amanecer se había convertido en un refugio para cientos de personas. Sin embargo, en medio de los aplausos y los logros, seguía sintiendo un vacío discreto, como una melodía inconclusa. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina del centro comunitario, Ahmed se asomó con una sonrisa curiosa. Hay alguien que insiste en verte. Dice que te conoció en Italia. Khalid frunció el ceño. ¿En Italia? ¿Quién? Ahmed abrió la puerta, y una mujer de rostro amable, envuelta en un pañuelo color arena, entró con paso lento. Me llamo Mariam, dijo, con voz suave. Soy la madre del joven mensajero que entregó sus cartas a la señorita Sofía. Khalid se levantó de inmediato, sorprendido. Por favor, siéntese. Su hijo fue muy amable. Él me pidió que viniera a verte, explicó la mujer. Dijo que te debía algo. Pero no es dinero lo que vengo a entregar. Sacó de su bolso un pequeño sobre. Era el mismo tipo de papel italiano que Sofía solía usar. El corazón de Khalid dio un salto. Mariam sonrió con ternura. No lo abrí. Pero puedo decirte que cuando ella lo escribió, lloró. Khalid sostuvo el sobre sin abrirlo. El pulso le temblaba. ¿La conoció usted?, preguntó. Sí, respondió ella. La vi varias veces en Amalfi. Iba al puerto cada tarde a esperar noticias. Nunca habló mal de ti. Solo decía que las heridas más profundas no se ven, pero se curan si uno aprende a mirar con amor. Las palabras lo atravesaron como un soplo de verdad. ¿Dónde está ahora?, preguntó, casi en un susurro. Mariam lo miró con dulzura. En Dubái. Llegó hace unos días. Cada tarde, a las 7, se sienta en el Café Azul, en Jumeirah. Dijo que necesitaba cerrar un ciclo, aunque no especificó cómo. Khalid la miró con incredulidad. ¿Aquí? ¿Ahora? Sí. Pero te advierto algo, hijo, añadió Mariam, levantándose. No vayas buscando perdón. Ve si tu alma está lista para escuchar sin defenderse. Khalid asintió lentamente. Guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta. Gracias, Mariam. Si no fuera por su hijo, quizás nunca habría tenido una segunda oportunidad. Nadie se cruza en nuestra vida por accidente, respondió ella con una sonrisa maternal. A veces, los mensajeros no entregan cartas, sino destinos. Esa misma tarde, Khalid condujo hacia Jumeirah Beach. El cielo se teñía de naranja cuando llegó al Café Azul, un lugar sencillo frente al mar, con toldos de lino y música suave. El sonido de las olas acompañaba el murmullo de las conversaciones. Entró despacio, con el corazón latiendo fuerte. Buscó con la mirada y la vio. Sofía estaba allí,
sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos. Vestía de blanco, el cabello suelto, la mirada perdida en el horizonte. Parecía la misma, pero algo en ella había cambiado. Su serenidad era distinta, nacida del dolor y la aceptación. Khalid se quedó unos segundos observándola. Cada fibra de su ser quería correr hacia ella, abrazarla, pedir perdón. Pero recordó las palabras de Mariam. Escucha sin defenderte. Caminó lentamente hasta su mesa. Sofía lo sintió antes de verlo. Levantó la mirada y, al encontrar sus ojos, el tiempo pareció detenerse. No hubo sorpresa, ni reproche, solo una calma profunda. «Hola», Khalid dijo ella, con una voz tranquila, madura. «Hola», Sofía respondió él, apenas respirando. No sabía si debía venir. Yo tampoco sabía si esperarte, admitió ella, esbozando una leve sonrisa. Pero aquí estamos. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de recuerdos, de palabras no dichas. Khalid colocó el sobre la mesa. No lo he abierto aún, confesó. Temía no estar preparado para leerlo. Sofía lo miró a los ojos. Entonces ábrelo ahora. Ya no queda nada que temer. Con manos temblorosas, Khalid rompió el sello y desplegó la carta. Reconoció su caligrafía elegante. Pero el contenido lo dejó sin aliento. No hay heridas que no se curen cuando la verdad nace del arrepentimiento. No guardo rencor. Solo deseo que ambos encontremos paz, juntos o separados. Si el destino quiere, nos volveremos a mirar sin máscaras. A las 7, cada tarde, en este café. Khalid levantó la vista, con los ojos humedecidos. Entonces, ¿esto era una cita? Sofía asintió. Era una posibilidad. La última o la primera. Depende de nosotros. El sol comenzaba a ocultarse detrás del mar, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Khalid sonrió por primera vez en mucho tiempo. Gracias por no cerrar la puerta. No fue por ti, respondió ella, sin dureza. Fue por mí. Aprendí que perdonar no siempre significa volver, pero sí dejar de odiar. Un silencio profundo los envolvió. Y entonces, Khalid dijo con voz baja, no vine a pedirte que regreses. Vine a decirte que he cambiado, y que todo lo que haga de ahora en adelante será con verdad. Sofía lo observó largo rato, como si buscara leer su alma. Luego asintió. Tal vez, Khalid, eso sea suficiente por ahora. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, un camarero se acercó discretamente para encender una vela sobre la mesa. El viento la hizo titilar, como un corazón indeciso entre quedarse o apagarse. Sofía tomó su taza, dio un sorbo y sonrió. Nos vemos mañana, a las 7. Khalid exhaló lentamente, como si volviera a respirar después de años. Aquí estaré. Y por primera vez, el Café Azul se convirtió en un lugar donde el pasado y el futuro podían coexistir sin miedo. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, de un azul tan puro que parecía prometer algo nuevo. Desde muy temprano, Khalid no podía concentrarse. Revisó documentos, respondió mensajes de la fundación, pero su mente siempre regresaba a la misma hora, las 7 de la tarde. A esa hora, volvería al Café Azul, no como un millonario, ni como un hombre arrepentido, sino como alguien dispuesto a escuchar y, si el destino lo permitía, a sanar. Cuando el reloj marcó las 6:30, Khalid caminó hasta la playa. El viento del Golfo soplaba suave, levantando pequeñas ondas en la arena. Llevaba una simple camisa blanca y pantalones de lino, sin relojes ni anillos. A cada paso, sentía cómo la ansiedad se mezclaba con una extraña serenidad. Sofía ya estaba allí cuando llegó, sentada en el mismo rincón del café, frente a la ventana que daba al mar. Vestía de azul, el color que siempre decía que le traía calma. Lo saludó con una sonrisa serena, esa que antes era coqueta y ahora tenía madurez.
Llegas puntual, dijo. Temí llegar tarde, respondió él. A veces llegar a tiempo es ya un milagro, susurró ella, mirando el horizonte. Pidieron café y salieron a caminar por el paseo marítimo. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. Entre ellos flotaba una paz contenida, pero también la tensión de todo lo que aún no se había dicho. Se sentaron en un banco frente al mar. Las gaviotas volaban cerca, los niños jugaban a lo lejos. Era un momento cotidiano, pero para ellos parecía suspendido fuera del tiempo. Sofía rompió el silencio primero. Khalid, nunca te odié. Él la miró sorprendido. Después de todo lo que hice, habría sido justo. El odio no sana, respondió ella. Solo encierra. Y yo no quería quedarme encerrada en lo que pasó. Guardaron silencio unos segundos. El sonido de las olas llenó el espacio entre ellos. Yo sí me odié, admitió Khalid. Por no confiar, por creer que el amor debía ser probado como si fuera un experimento, por pensar que mi miedo me protegía cuando en realidad me destruía. Lo sé, dijo Sofía con ternura, pero también sé que no eras feliz antes de eso. El dinero, la fama, los trajes, eran tus muros. Yo solo toqué la puerta equivocada. Khalid bajó la mirada, y yo respondí con una trampa. Todos respondemos como sabemos, replicó ella. Algunos con amor, otros con miedo. El silencio volvió a abrazarlos, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que respiraba. Khalid sacó el colgante de media luna del bolsillo y lo colocó sobre su palma abierta. Nunca dejé de llevarlo conmigo. Sofía lo observó con una mezcla de nostalgia y ternura. Era un regalo sin promesa, dijo ella, para recordarte que la luz también existe cuando falta la otra mitad. Khalid la miró directamente a los ojos. ¿Y ahora? ¿Crees que podríamos volver a encontrarnos, sin máscaras, sin miedo? Sofía respiró hondo. Khalid, no se trata de volver, se trata de empezar, pero no desde el pasado, sino desde lo que hemos aprendido. Él asintió lentamente. Entonces empecemos. Ella sonrió, pero negó con dulzura. Aún no. Todavía necesito sanar algunas partes de mí que no sabías que rompiste. Y tú también tienes cosas que reconstruir. Khalid bajó la cabeza, aceptando sus palabras sin dolor, sino con respeto. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. No lo sé, respondió ella, mirándolo con ternura. Pero te prometo algo. Si ambos seguimos el camino correcto, el destino sabrá cuándo cruzarlo de nuevo. Él sonrió levemente. Entonces esperaré. No esperes sentado, dijo Sofía, con una chispa en la mirada. Vive. Haz lo que dijiste que harías. Cambia vidas. Ayuda. Sigue creciendo. Si nos reencontramos, quiero que sea porque nuestros corazones eligieron coincidir, no porque uno buscó al otro. El sol tocó el horizonte, y una luz dorada envolvió el banco donde estaban sentados. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sofía se levantó lentamente. 5 minutos, dijo. Eso era todo lo que necesitaba. Khalid la observó, sin moverse. 5 minutos, ¿para qué? Ella sonrió, con los ojos húmedos. Para saber que todavía puedo mirarte, sin dolor. Se alejó caminando hacia el malecón, su figura recortada contra el brillo del atardecer. Khalid la siguió con la mirada hasta que desapareció entre la multitud. No la detuvo, no la llamó. Por primera vez comprendió que el amor verdadero no es aferrarse, sino dejar ir con gratitud. El viento sopló suave, levantando un rastro de arena que se desvaneció en el aire. Khalid miró el colgante en su mano, sonrió y susurró. Gracias, Sofía. Y mientras la última luz del día se apagaba, algo dentro de él se encendía de nuevo. No el fuego del deseo ni del orgullo, sino la llama tranquila de un corazón que, por fin, había aprendido a amar en silencio. Las semanas siguientes trajeron consigo un ritmo nuevo. Sin promesas ni despedidas definitivas, Sofía había dejado una puerta abierta. No al pasado,
sino al crecimiento. Khalid lo entendió bien. Por eso, en lugar de caer en la nostalgia, eligió moverse, crear y vivir como si cada acto cotidiano fuera una forma de reconstruirse. Volcó su energía por completo en el proyecto Amanecer. Supervisaba personalmente los talleres, caminaba entre los obreros, escuchaba historias que antes habría ignorado. Ya no era el hombre que daba órdenes desde una torre de cristal. Era uno más, compartiendo el pan con los mismos a quienes había aprendido a mirar con compasión. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una pared del nuevo centro en Sharjah, Ahmed se acercó con su habitual mezcla de ironía y afecto. «Nunca imaginé verte con un rodillo de pintura, hermano». Khalid sonrió, con la frente salpicada de gotas blancas. «Ni yo. Pero descubrí que construir algo con las manos tiene un poder que el dinero no conoce». Y con el corazón añadió Ahmed: «Lo que estás haciendo no es caridad, es redención». Khalid lo miró en silencio. En parte tenía razón, pero ya no sentía la necesidad de redimirse. No actuaba por culpa, sino por propósito. Por las noches, cuando la ciudad se apagaba, se sentaba frente al ventanal del ático, el mismo desde el que antes observaba Dubái, con distancia, y escribía. Ya no cartas, sino pensamientos. Reflexiones sobre el miedo, el orgullo y la confianza. Lo llamaba su diario de transformación. En una de esas páginas escribió: «La confianza no se pide, se cultiva, y como toda semilla, necesita tiempo, silencio y luz». Sofía me enseñó que el amor sin confianza es un jardín sin agua. Florece rápido pero muere pronto. Cada palabra lo acercaba un poco más a la calma que había estado buscando toda su vida. Pasaron meses antes de volver a saber de Sofía. Fue una llamada inesperada una mañana de enero. La voz al otro lado era suave, casi un eco. ¿Khalid? Él reconoció su tono de inmediato. «Sofía, estoy de paso por Dubái. Vuelvo de un viaje a Marruecos con la ONG. Solo quería saber cómo estás». Khalid contuvo la emoción. «Bien, trabajando mucho, creciendo, aprendiendo». «¿Y tú?» «Cansada, pero feliz. He visto tantas historias de dolor que a veces siento que no hago suficiente. El hecho de que las escuches ya es más de lo que muchos hacen», dijo él. Sincero. «¿Podemos vernos?». «Quizás», respondió ella, con un tono que no era ni un sí ni un no. «Tal vez mañana, si el vuelo se retrasa». «Te llamaré». No lo hizo. Y sin embargo, Khalid no se sintió decepcionado. Comprendía que a veces la distancia no es rechazo, sino respeto por los tiempos del alma. Los meses se convirtieron en un año. Y con el tiempo, el vínculo entre ellos se transformó en algo distinto. Un lazo silencioso que no dependía de encuentros, sino de la certeza de que ambos seguían caminando hacia el mismo horizonte, aunque en caminos diferentes. De tanto en tanto, Sofía enviaba un mensaje breve. «Vi tu fundación en las noticias, orgullosa de ti», o una fotografía de un amanecer desde otro país. «Te recordé». El cielo tenía el mismo color que en Positano. No necesitaban más. Cada palabra era una hebra más en el tejido invisible que los unía. En el segundo aniversario del proyecto Amanecer, Khalid organizó una pequeña ceremonia en el centro principal. Los beneficiarios encendieron velas en honor a los nuevos comienzos. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, él simplemente dijo: «Hoy no celebramos una obra, sino un ritual, el de confiar otra vez en la humanidad, incluso cuando ha fallado. Confiar no en que el mundo cambiará, sino en que nosotros podemos ser la chispa que lo inicie». Mientras hablaba, una ráfaga de aire movió las velas y por un instante, el olor a gardenia llenó el salón. Khalid levantó la vista. En el fondo, una mujer de vestido claro, discreta, sonreía entre la multitud. No hizo falta confirmarlo. La reconoció al instante. Sofía. Sus miradas se encontraron, y ambos supieron que no hacían falta palabras. Ella se acercó despacio, con paso seguro, y cuando estuvo frente a él dijo con voz serena: «Parece que has aprendido a confiar».
Sí, respondió él. Gracias a ti. Ella sonrió. No a mí, a ti mismo. Entonces, sin promesas ni grandes gestos, se abrazaron. No fue un abrazo de pasión, sino de verdad. De dos almas que se habían probado, roto y reconstruido, y ahora podían tocarse sin miedo. La multitud aplaudió, sin entender del todo lo que presenciaba, pero ellos sí lo sabían. Ese momento no era un final, sino un nuevo comienzo. El ritual de confianza estaba completo. El amanecer sobre Dubái se reflejaba en los ventanales del nuevo edificio de la Fundación Amanecer, un centro moderno pero lleno de alma. Las paredes estaban decoradas con fotografías reales de los beneficiarios, rostros sonrientes, manos trabajadoras, miradas que hablaban de dignidad recuperada. Khalid observaba desde el balcón mientras el bullicio del evento comenzaba a llenar el aire. Habían pasado 3 años desde aquella noche en el restaurante, desde su caída y su renacimiento. Y ese día, por primera vez, el mundo volvería a verlo públicamente. No como el millonario arrogante, sino como el hombre que había aprendido a construir desde la empatía. Ahmed, como siempre, llegó puntual con una carpeta en la mano. Los medios ya están afuera, hermano. CNN Arabia. El Mundo. Telelatina. Todos quieren entrevistarte. Khalid respiró hondo. Déjalos entrar, pero sin dramatismo. No quiero titulares, quiero mensajes. Lo sé, respondió Ahmed, sonriendo. Pero hay algo que no puedo controlar. ¿Qué cosa? Ella. Khalid se volvió. Sofía acababa de llegar. Vestía un traje beige, sobrio y elegante, con una discreta flor de gardenia en el ojal. El corazón de Khalid dio un vuelco. Era la primera vez que la veía en un evento desde su reconciliación silenciosa. Ella se acercó con una sonrisa tranquila. Pensé que este día no llegaría, dijo. Yo también, respondió él. Pero todo lo que vale la pena tarda. Las cámaras los captaron juntos, sin saber que aquella imagen simbolizaba algo mucho más profundo que una pareja reunida. Era la representación de 2 caminos que habían aprendido a caminar paralelos, en libertad, sin depender del otro, para tener propósito. Cuando subieron al escenario, el murmullo del público se apagó. Khalid tomó el micrófono. Hace unos años, creí que el éxito era tenerlo todo comenzó, con voz firme. Pero entendí que uno puede poseer el mundo y seguir vacío si no tiene propósito. Esta fundación nació del error más grande de mi vida, pero también del aprendizaje más bello. El amor y la compasión son la única inversión que nunca se pierde. El público aplaudió, conmovido. Sofía lo observaba desde un lado del escenario, los ojos brillantes, recordando al hombre que una vez fue incapaz de mirar más allá de sí mismo. Y al hombre que ahora hablaba con humildad y verdad. Khalid continuó. Hoy inauguramos nuestro segundo centro comunitario, dedicado a la memoria de todas las personas que alguna vez fueron invisibles. Y quiero dedicar esta jornada a quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas, sino en actos. Su mirada se cruzó con la de ella. Sofía sonrió, discreta, sin gestos grandilocuentes. Solo una expresión que decía, estoy aquí, y entiendo. Después de la ceremonia, la prensa se acercó. Señor Al-Fahim, ¿es cierto que la señorita Sofía Canela colabora con la fundación? Khalid intercambió una mirada con ella antes de responder. Sí, pero no como imagen pública, sino como corazón del proyecto. Los flashes estallaron. Sofía, lejos de sentirse incómoda, dio un paso adelante. Mi labor es sencilla, dijo con serenidad. Acompañar a las mujeres que, como yo, alguna vez fueron juzgadas sin ser escuchadas. Aquí no hay benefactores ni beneficiadas, solo seres humanos aprendiendo a sostenerse unos a otros. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier titular. Esa noche, tras el evento, se quedaron solos en el jardín del centro. El viento cálido movía las luces colgantes. Khalid se quitó el saco y se sentó junto a ella en una banca.
¿Te das cuenta?, dijo él sonriendo. Hace unos años todo esto habría sido imposible. Sofía asintió. Y sin embargo, todo esto existe porque te atreviste a mirar tu propio reflejo. No fue solo esto, respondió Khalid, mirándola. Fue porque tú me mostraste que el perdón puede ser una forma de amor. Ella lo miró con dulzura. Y tú me enseñaste que el amor no siempre significa quedarse, sino crear algo que trascienda incluso cuando la vida toma caminos distintos. Khalid guardó silencio, sintiendo el peso y la belleza de sus palabras. Entonces, ¿qué somos ahora, Sofía? Ella sonrió levemente. Dos almas que eligieron caminar con luz, aunque no siempre de la mano. Él asintió. Eso me basta. El reloj marcó las 11. Desde lejos, el murmullo de la ciudad seguía vivo, pero entre ellos había una quietud sagrada. Sofía se levantó, se inclinó hacia él y, sin decir palabra, colocó el colgante de media luna sobre la mesa de piedra. Ahora te pertenece por completo, susurró, ya no como símbolo de prueba, sino de verdad. Khalid la tomó de la mano, besó sus dedos con gratitud. Gracias por devolverme la mitad que me faltaba. Ella sonrió y se alejó, mientras el viento movía las luces como si fueran estrellas. Khalid observó la media luna brillando bajo el reflejo de la lámpara y comprendió que, por fin, la historia había encontrado equilibrio. Lo que comenzó como una trampa se había convertido en testimonio. Y él, el hombre que una vez dudó del amor, era ahora su guardián más fiel. El sol descendía lentamente sobre el puerto de Dubai Creek, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. El reflejo del agua parecía fuego líquido, y las tradicionales sabras, pequeñas barcas de madera, se deslizaban suavemente entre la corriente, llevando turistas, obreros y familias locales. Era un paisaje cotidiano, pero esa tarde tenía algo distinto. Sobre una de esas barcas, Khalid y Sofía compartían el silencio más elocuente de sus vidas. No era una cita planeada. Habían coincidido por azar o tal vez destino en una reunión con voluntarios de la fundación, y al salir, Sofía simplemente dijo, ¿quieres acompañarme a ver el atardecer desde el agua? Él asintió sin pensar. Ahora estaban allí, frente a frente, el viento jugando con el cabello de ella y la brisa salada golpeando sus rostros. Khalid miraba el horizonte, pero en realidad la miraba a ella, como si el mundo entero se redujera a su silueta iluminada por el crepúsculo. Sofía fue la primera en hablar. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el Café Azul? Dije muchas cosas, respondió él con una sonrisa suave, pero pocas con la claridad que tengo ahora. Me dijiste que querías ver si el amor podía resistir sin máscaras. Murmuró. Ya tienes la respuesta. Khalid respiró hondo antes de responder. Sí, el amor puede resistir, pero solo cuando deja de intentar controlar. Cuando se vuelve una elección libre, no una prueba. Sofía asintió, mirando las luces que comenzaban a encenderse a lo lejos. Durante mucho tiempo pensé que el amor era entrega absoluta. Ahora entiendo que también es frontera, saber hasta dónde damos sin perdernos. Y yo pensé que amar era proteger, añadió él. Pero a veces, en ese intento de proteger, uno termina destruyendo. Lo hiciste por miedo, dijo ella sin reproche. Y el miedo es el disfraz más común del amor. El silencio volvió, pero era un silencio cálido, casi cómplice. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Khalid apoyó las manos en el borde de la barca. Si te soy sincero, a veces todavía tengo miedo, admitió. No de perderte, sino de no saber merecerte. Sofía lo miró con dulzura. El amor no se merece, Khalid. Se cuida, se honra, se agradece. No se mide por lo que das ni por lo que recibes, sino por lo que ambos son capaces de sostener. El barquero los observó de reojo y sonrió discretamente, comprendiendo sin palabras la intimidad de aquella escena. El viento sopló más fuerte, haciendo que el velo de Sofía ondeara como una bandera blanca entre la tarde y la noche. Ella se inclinó hacia el agua y,
Con un gesto espontáneo, dejó caer una pequeña flor blanca. «¿Qué haces?», preguntó él. «Un ritual», dijo ella. «Cada vez que dejo ir algo al mar, intento soltar una parte de mí que ya no necesito». Khalid la observó en silencio. «Entonces permíteme hacerlo también». Sacó de su bolsillo una pequeña piedra de jade que había guardado desde su infancia, símbolo de buena fortuna. «Mi padre me la dio cuando era niño. Dijo que el éxito consistía en no dejarla caer nunca. Pero ahora creo que el verdadero éxito es saber cuándo soltar». La lanzó al agua. Ambos observaron las ondas expandirse, mezclándose con las luces del atardecer. Por un instante se quedaron callados, solo escuchando el sonido del motor, el vaivén del agua y las voces lejanas de los vendedores en la orilla. Era como si el mundo entero respirara con ellos. Sofía sonrió. «¿Sabes? Tal vez nunca volvamos a ser aquellos, los de antes». «Ni falta que hace», respondió Khalid. «Los de antes estaban llenos de miedo. Los de ahora tienen verdad». El barquero los miró y murmuró algo en árabe. «Quien confía en el mar encuentra su camino incluso sin brújula». Sofía rió suavemente. «¿Qué dijo?» «Que estamos donde debemos estar», trajo Khalid, mirándola con ternura. El sol se escondió por completo, dejando solo un resplandor dorado sobre el agua. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez no hubo duda ni promesa, solo presencia. Cuando la barca atracó, bajaron sin prisa. La noche había caído, y las luces del creek parecían reflejar dos sombras que caminaban juntas, sin necesidad de palabras. Sofía se detuvo antes de subir al auto. «Gracias por venir», dijo. «Siempre vendré», respondió él. «Pero solo si tú también quieres que llegue». Ella sonrió. Esa sonrisa tranquila que una vez fue distante y ahora era pura aceptación. «Entonces, que sea el destino quien decida cuándo». Khalid la vio alejarse, y por primera vez no sintió angustia. Sabía que ya no necesitaba atarla, porque la confianza, ese puente invisible que tardaron años en construir, era ahora más fuerte que cualquier promesa. El agua seguía moviéndose suavemente, reflejando la media luna en la superficie. Khalid miró el cielo y susurró para sí. A veces, el amor no termina, solo encuentra su ritmo. Y en aquel atardecer en el creek, entre la ciudad que nunca dormía y el silencio que todo lo comprendía, Khalid y Sofía sellaron sin palabras un pacto eterno. El de amar con libertad, sin pruebas, sin miedo, con verdad. El amanecer sobre Dubái tenía esa claridad que solo se ve después de una noche serena. Las torres reflejaban el dorado del sol, y el aire era limpio, como si el desierto respirara esperanza. En el ático que una vez fue su jaula de cristal, Khalid preparaba café con sus propias manos. Ya no había sirvientes, ni asistentes corriendo entre llamadas. Solo el murmullo de la cafetera y el olor familiar del amanecer. Sobre la mesa, entre libros y planos, reposaba el colgante de media luna, ahora pulido, colgado de una cuerda simple de cuero. No era ya un símbolo de pérdida, sino de aprendizaje. Khalid abrió su cuaderno y escribió con caligrafía firme. El amor no se demuestra con sacrificios ni pruebas, se construye con presencia. Y cuando uno aprende a amar sin miedo, el destino deja de ser una carga para volverse camino. Cerró el cuaderno y miró hacia la ciudad que despertaba. En el horizonte, los edificios se alzaban como recordatorios de su pasado, pero entre ellos, los nuevos centros del proyecto Amanecer destacaban como semillas de cambio. Ya no era el magnate que buscaba redención, sino el hombre que había aprendido a sembrar esperanza sin esperar aplausos. Esa tarde, la fundación organizó un evento pequeño. La apertura del Centro de Mujeres Al-Nur, el primero dirigido exclusivamente por exbeneficiarias del programa. Sofía, por supuesto, estaba allí. Vestía un conjunto color marfil, sin joyas,
con el cabello recogido y una sonrisa tranquila. Al verla, Khalid comprendió algo simple pero profundo. El amor que sobrevive al ego no necesita adornos. Sofía no era un recuerdo, ni una deuda, ni siquiera un destino. Era un espejo en el que se reconocía cada vez que elegía ser mejor. Así que lo lograste, dijo ella, mientras recorrían juntos el nuevo edificio. No yo, respondió él. Lo logramos todos. Tú incluida. Ella sonrió, mirando a las mujeres trabajando en los talleres. Nunca pensé que mi historia pudiera inspirar algo tan hermoso. Tu historia no inspiró, corrigió Khalid. Tú inspiraste. Sofía lo miró por un instante, con esa mezcla de ternura y respeto que solo nace del perdón. Khalid, dijo ella, con voz suave, no sé qué nos espera después de esto, pero ya no necesito saberlo. Ni yo, admitió él, porque lo importante no es el final, sino empezar bien. Caminaron hacia el jardín interior del centro. Había una fuente con agua clara y flores de gardenia alrededor. En el centro, una placa metálica con una inscripción grabada. Dedicado a los que aprendieron que la verdadera riqueza está en sanar. Ambos se quedaron mirando la placa en silencio. Luego Sofía sacó algo de su bolso, una pequeña caja de madera. Esto es para ti, dijo. Dentro había un anillo sencillo, sin piedras, hecho de metal reciclado. Es de las mujeres del taller, explicó. Dijeron que debía simbolizar un compromiso con la verdad, no con una persona. Khalid lo sostuvo en sus dedos, emocionado. Entonces lo llevaré como promesa hacia mí mismo. Nunca volver a dudar del amor que no puedo comprar. Ella sonrió, asintiendo. Eso es un buen comienzo. El sol de la tarde entraba por los ventanales, bañándolos en un resplandor dorado. Por un instante, el tiempo se detuvo. No había público, ni cámaras, ni discursos. Solo dos personas que, después de haberse destruido sin querer, habían aprendido a construirse con conciencia. Al caer la noche, Sofía se despidió. Mañana parto a Estambul. La ONG me envía por 6 meses. Khalid asintió, sin tristeza. Te esperaré, pero no detenido. Seguiré moviéndome, como el mar. Eso quiero, respondió ella, que sigas viviendo. Antes de marcharse se miraron una última vez, no como amantes que se prometen, sino como compañeros de viaje, que saben que el destino volverá a cruzarlos. Cuando el auto de Sofía se perdió entre las luces de la avenida, Khalid respiró hondo. No había vacío en su pecho, solo una calma limpia. La certeza de que había hecho las paces con su historia. Miró hacia el cielo. La media luna brillaba sobre el creek, igual que aquella primera noche. Pero esta vez no era símbolo de duda, sino de plenitud. Khalid sonrió, murmurando para sí. No hay final feliz, solo comienzos correctos. Y con esa frase, el hombre que una vez puso a prueba el amor, comprendió al fin su mayor lección. El amor verdadero no se prueba, se practica. Día a día, con humildad, con presencia, con verdad.